Ya está aquí con nosotros en el programa el abogado Giovanni Tesaro. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lito. Muchas gracias por la invitación. Buen día a tu audiencia. Así que estamos acá para las consultas que necesiten. Bueno, muy bien. Giovanni Tesaro, abogado, es especialista en Derecho Administrativo y diplomado en Derechos de Usuarios y Consumidores y está a cargo de la Dirección de Defensa del Consumidor. Yo la verdad que valoro mucho el trabajo que hacen en defensa del consumidor y quisiera aprovechar justamente esta oportunidad para saber un poquito más de cómo protegerme o qué derechos tengo, cómo actuar de manera informada cuando me ocurre alguna situación en una compra que no está bien y también me gustaría conocer este tema de estafas virtuales porque nosotros los adultos mayores somos el principal blanco de estos delincuentes, así que las preguntas van a estar enfocadas con este objetivo. Entonces te pregunto, ¿cuáles son los principales derechos de los consumidores según la legislación vigente? Bueno, a ver, lo que hay que tener en cuenta acá, que cuando un consumidor va a adquirir un producto o servicio, la piedra angular del derecho del usuario consumidor es el deber de información que tienen los proveedores. Yo al momento de adquirir un producto tengo que saber todas las características y condiciones para ver si cumple con el objetivo de la necesidad que voy a satisfacer. Y ese dato lo tiene el proveedor. Por eso el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor prevé el deber de información de los proveedores de darte la información de las características del producto o servicio de manera clara, precisa y detallada. Por eso decimos que es la piedra angular, porque a partir de ahí yo voy a dar mi consentimiento a realizar la compra o no. Si el proveedor me priva de una información o lo hace de una manera difusa, ambigua, está incumpliendo con esta normativa, está tratando de inducir la compra. La idea es que el consumidor sea provisto de toda la información necesaria y que libremente decida si ese producto o servicio va a cumplir con la expectativa a la que fue al comercio, y entonces por eso decimos que la piedra angular. Después hay por rubro, tenemos la garantía en caso de productos de bienes de electrodomésticos, después tenemos la prestación de servicio del artículo 19, que toda prestación de servicio debe ser cumplida con los términos y condiciones, pero todo se ronda en principio por el deber de información. Bueno, o sea que yo puedo identificar si una empresa no está incumpliendo las normas. Exactamente, rápido podemos identificar al momento de que si yo adquiero el producto y llevo a mi casa y resulta que esto no era conforme a lo que yo había pedido, a lo que había solicitado, no cumple con la expectativa que yo tenía, habiendo yo solicitado que me asesoren. Entonces uno va con el desconocimiento o con el conocimiento mínimo a veces. Exacto. Uno quiere satisfacer una necesidad más que nada. Y entonces la carga de la prueba, la carga de toda la operación recae en el proveedor. Entonces yo puedo identificar al momento de la compra o previo si no me convence. Inclusive cuando vamos a firmar contrato, que es lo más complejo, siempre tomarnos una pausa de leer todas las cláusulas contractuales, de tratar de ver, y si tengo una duda, nuestra oficina, por ejemplo, Defensa del Consumidor, dan asesoramientos previos. Uno tiene el derecho de pedir la copia del contrato y que se le extienda una copia del contrato, irlo a leer tranquilamente y después volver y firmar. No tenemos que tomar, siempre hay que tener en cuenta que si bien toda la carga de la prueba es del proveedor, tenemos que tener un mínimo deber de diligencia al momento de adquirir. No apresurarnos, porque ahí es donde después empiezan las relaciones, los conflictos en las relaciones de consumo. Bien, o sea que realizada una compra y esta no satisface mi requerimiento, el reclamo que haga formal, ¿cómo son los pasos ante la defensa del consumidor? Nosotros tenemos varias vías de comunicación. Hoy en día lo que es el trámite de defensa del consumidor a nivel provincial está realizado por un expediente electrónico, ya no existe más el expediente físico. Uno lo puede hacer a través de la aplicación de Tu Gobierno Digital. Ahí puede entrar a la parte de trámite online, rellenar un formulario, adjuntar la documentación, que la documentación, el consumidor lo que necesita es la documentación mínima, la factura que acredite la relación de consumo,
porque la carga de la prueba, en virtud del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, prevé que es del proveedor. Yo lo único que tengo que acreditar la relación de consumo y los hechos. Después Eso lo marco con la factura, con lo que compré, con la transferencia, el movimiento de la tarjeta de crédito, lo suficiente que yo pueda demostrar que fui y compré en ese local comercial. Eso es lo mínimo que tiene que... Sí, ¿y cuánto tiempo tarda este proceso ahí? El proceso, nosotros modificamos la ley de procedimiento en defensa del consumidor porque nos interesa las conciliaciones. Pues te explico después por qué. Una conciliación, por ejemplo, hoy no estamos tardando... Nos llegamos al mes para llamar a una conciliación entre el consumidor y el proveedor. Antes era un trámite un poco más largo, se le notificaba a la empresa contestaba, se le notificaba al consumidor y nos dábamos cuenta que en la audiencia solucionábamos los problemas. Entonces modificamos ese paso burocrático, vamos a la audiencia, ponemos al proveedor y al consumidor y vemos qué punto podemos llegar de acuerdo. Eso nos dio muchos resultados favorables. Hoy en día, por ejemplo, tenemos al día todo lo que son reclamos en relación de reclamos y agilidad, para que el consumidor pueda tener o podamos intentar tener algo práctico, rápido de solucionar el problema. Después tenemos una oficina de acompañamiento primario que también hay reclamos que son sencillos, que le acompañan y podemos solucionar en el día. Pero vamos al caso particular del expediente, en un mes tiene que tener la audiencia y fracasada la audiencia porque no se llegó a una solución, porque no hubo interés de la parte del proveedor de solucionar el problema, o porque no se presentó a la audiencia, inicia lo que es instrucción de sumario, que eso ya es una actuación de oficio nosotros para identificar que la empresa está en infracción a la Ley de Defensa del Consumidor y sancionar si correspondiere. Ese proceso un poco más largo, que lleva entre 3 y 4 meses, pero porque tiene etapas probatorias, apertura de prueba, como casi un expediente judicial, no tanto, pero en ese sentido sí se extiende un poco más. Pero la idea es que el consumidor pueda solucionarlo dentro del mes al reclamo, si una devolución de una garantía, devolución de dinero, tratar de buscar toda la alternativa. Bueno, y cuando hay una publicidad engañosa o no me cumplen con la oferta que hay, para eso yo fui al comercio a comprar justamente. ¿Hay algo que me cubra? Sí, ahí tenemos dos artículos importantes que están enrolados con el deber de información, que es la oferta y la publicidad. La oferta es la oferta primero tiene que tener distintas características, como por ejemplo el plazo. Si la oferta de un producto mantiene el precio durante un mes, tiene que tener la fecha de inicio y la fecha de finalización de la oferta. O si es cantidad de stock, la cantidad de stock que tiene que ser. Entonces, y si el incumplimiento de la oferta hace plausible las infracciones, las multas de la ley 24240, pero también eso está enrolado con el deber de publicidad o la publicidad, donde dice que todas las publicidades que se hagan a potenciales consumidores quedarán dentro del contrato. Es decir, que mientras yo tenga publicidad por folletería, el comercio tiene la obligación de respetar. Acá lo que hay que entender que la ley 24240 es una norma de orden público. ¿Qué quiere decir una norma de orden público? Está por encima de todas las leyes, una norma constitucional, de rango constitucional, porque está en el artículo 42 de la Constitución Nacional, y son imperativas para ambas partes, o sea, irrenunciable para el consumidor. Si hay una cláusula que a mí me dicen que yo renuncio a reclamar, es nula esa cláusula, no es válida, no es convenida, porque los derechos del consumidor son irrenunciables, son intransferibles y tienen esa carga, está la importancia de la normativa que tienen esa carga hacia el proveedor. Entonces van a tener que, o lo hacen cumplir por la Dirección de Defensa del Consumidor, o lo van a tener que hacer cumplir por vía judicial también. Bien, y si una empresa de telecomunicaciones me cobra de más, ¿qué opciones tengo para...? Ahí nosotros hemos tenido muchos reclamos en su momento, ahora han bajado en ese sentido, donde la facturación ha venido no conforme a lo contratado. Están incumpliendo el artículo 19, que es la mala prestación de servicios por no cumplir con lo pactado y convenido, y al hacer el reclamo a través de la Oficina de Defensa del Consumidor podemos lograr, en muchos casos la empresa ofrece bonificar ese importe en la siguiente factura. Ahí depende del consumidor si acepta y si le conviene. La regla es que le devuelvan el dinero cobrado por el mismo medio que pagó, si pagó en efectivo, si pagó por transferencia. ¿Y ese mismo camino se sigue en el caso de
de tener problemas con la tarjeta de crédito, Exactamente. con bancos, el mismo camino también. Tema de productos bancarios tenemos también, se incluye ahí porque hay la Ley de Defensa del Consumidor prevé la armonización de todas las normativas en materia de defensa del consumidor y tenemos la Ley de tarjeta de crédito. Y ahí tenemos que distinguir si son rubros que yo cuestionado, que yo no compré, no adquirí. El banco tiene la obligación de no cobrarte los rubros que yo cuestiono, que yo desconozco la compra, y tiene un proceso de averiguación de 15 días. Perfecto. Y si sale desfavorable, te devuelven, te eliminan el cargo. El problema se da cuando muchos tenemos adheridos al débito automático de la caja de ahorro. Entonces yo ya pagué ese producto que estoy desconociendo. Ahí la tarjeta debe devolverte el dinero. Muchas veces los bancos ofrecen devolverte en el resumen de la tarjeta, pero el dinero yo lo gasté. Pongámosle, yo tenía ese dinero previsto para pagar factura de luz, factura de agua, y resulta que la tarjeta me llegó por rubro que estoy cuestionando. Ahí el banco debería devolver el dinero a la caja de ahorro del consumidor de esos rubros cuestionados. Nosotros los adultos mayores estamos siendo muy atacados con este tema de estafas virtuales. ¿Ustedes tienen algunas indicaciones? Nosotros estamos haciendo una campaña de prevención, ya venimos del año pasado a ver dentro de lo que es la Dirección de Defensa del Consumidor, bien estábamos hablando y tocando el tema de lo que son los expedientes electrónicos. También tenemos un programa de educación para consumo, porque la ley prevé no solo la aplicación de la normativa, sino las campañas de difusión en materia de derecho al consumidor. Y dentro del programa de educación para consumo tenemos ejes para los colegios, ejes para tema de nutrición, que estaba hablando anteriormente en el bloque anterior de los alimentos ultraprocesados. Estamos haciendo también un trabajo de eso, y también estamos trabajando con los adultos mayores el tema de la prevención de estafa. Hicimos charla acá en Resistencia, ahora vamos el sábado que viene a Sáenz Peña, y nosotros nos basamos en estadística, trabajando una de las entidades con el Banco del Chaco, donde le pedimos los datos, y ellos nos proporcionan que el 90% de las que son víctimas de estafa se hacen a través de llamada de WhatsApp. O sea, si a mí me están llamando por WhatsApp, no conozco el número, tengo que alertarme. Me piden, hay 3 frases bomba, o sea, la idea es no interactuar con el que está al otro lado, porque conoce la mecánica de persuadirte y están entrenados para eso. O sea, uno se puede tener toda la instrucción, pero vas a caer porque están preparados para eso. Y a partir de ahí se detallaron 3 frases bomba en esa conversación. Decimos 3 frases bomba porque alertan, son, por ejemplo, si a mí me piden instalar una aplicación, tengo que saber que puedo ser víctima de estafa y tengo que cortar el teléfono. Si me piden simular un crédito, puedo ser víctima de una estafa, o si me piden enviar un código. Ninguna entidad bancaria te va a pedir ninguna de esas 3 opciones. Entidad bancaria también pasa hablando del tema, se hacen pasar por el PAMI, se hacen pasar por Ministerio de Salud, se hacen pasar por organismos del Estado, pero siempre van a rondar estas 3 frases, un 90%, después queda un 10% de otro tipo de estafa que ya son más específicas, pero por lo menos saber que si yo escucho estas 3 frases, cortar el teléfono, enojarse y no atender más. Este trabajo a nosotros nos capacitó el especialista Julio López en ciberseguridad, y nos decía, hay una cuestión generacional también, me dice, que los adultos mayores son muy educados y no quieren cortar el teléfono. Sé cómo, a diferencia, o sea, son más educados y no cortan y siguen en la conversación, y por ahí le dicen, no, para que voy a esperar a mi hijo y ya le estoy proporcionando la información de que tengo un hijo. Entonces, tratar de evitar la conversación larga. Si yo me estoy dando cuenta que con estas 3 frases que puedo ser víctima, cortar el teléfono sin más diálogo y no atender más. Perfecto. Che, muchas gracias por haber compartido estos minutos del programa. No sé si quería agregar algo más. No, por ahí quiero agregar el tema de los nuevamente lugares para hacer los reclamos. Nosotros tenemos una oficina externa en la Meguino 150 de atención primaria para acompañamiento en caso para poder solucionar los problemas. 150 y Casa de Gobierno tercer piso, el teléfono al 0800 444 3346, que después te lo paso igualmente para cualquier asesoramiento. En la Casa de Gobierno tenemos abogados, o sea, los consumidores siempre ante la duda, más cuando vamos a firmar un contrato, que si son contratos de operaciones riesgosas, voy a comprar un auto, un plan de ahorro, lo que fuere,
asesorarse con nosotros Perfecto. previamente y tratar de tener ese mínimo deber de diligencia antes de firmar y consentir cualquier operación. Perfecto. Muchas gracias. Muy claro todo. Entonces estuvo con nosotros el doctor Giovanni Tesaro de la Dirección de Defensa del Consumidor. Nos vamos a una pausa comercial.